las 7:52 de la mañana, la ciudad estuvo limitando a partir de ayer el uso del lenguaje inclusivo en los colegios. No se podrán utilizar los términos que veníamos viendo en los últimos tiempos, chiques o escribir todex con la X en el medio en las aulas, porque dicen que el nivel de interpretación y de aprendizaje varió sustancialmente. Lo vamos a charlar en este caso con Nicolás Trota, que fue ministro de Educación de la Nación por un tiempo importante en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien. Sí. Bueno, me alegro mucho poder escucharte. ¿Qué opinas sobre esta limitación del lenguaje inclusivo aquí en la ciudad de Buenos Aires? Sí, a mí me parece difícil de comprenderla, ¿no? Yo no estoy a favor de imponer el lenguaje inclusivo, pero tampoco de prohibirlo, ¿no? Porque me parece que ha permitido debates muy importantes en la sociedad, pero también en las aulas, ¿no? Porque eso permite visibilizar a una sociedad también que está llevando adelante un proceso de construcción que implica la integración, que implica la visibilización de ciertas exclusiones, de instancias de violencia. Entonces me parece en ese sentido que restringir herramientas pedagógicas que pueden tener frente al aula, principalmente en la escuela secundaria, ¿no? Por supuesto, en los primeros trayectos de la lectura y la escritura no hay que abordar, porque tampoco se hace en todo lo que es el proceso que llevan adelante nuestros niños y niñas, pero me parece que también es una herramienta de fuerte debate en un proceso que es una construcción colectiva, que no hay que imponerlo, pero hay que permitir así que la propia sociedad, que en las aulas, que los adolescentes, que los jóvenes puedan ir generando un consenso de lo que debe ser la visibilización de muchas situaciones que han estado en la tapa de los diarios porque demuestran exclusiones, violencias machistas y que el lenguaje inclusivo permite abordarlas. O sea, ni incluirlo, pero ni prohibirlo, dejar que cada uno lo lleve a cabo, lo desarrolle o no. Por supuesto, no imponerlo, ¿no? No imponerlo. De acuerdo que se imponga, yo no uso el lenguaje inclusivo tampoco, ¿no? Pero me parece que prohibirlo no es el camino para generar en ese sentido estos debates que son también imprescindibles y que lo llevan adelante muchos nuestros adolescentes. Por supuesto, tenemos que tener un abordaje inteligente en las aulas. Yo creo que ahí lo que hay que, en vez de prohibirlo, es generar distintas instancias que permitan estos debates tan trascendentes. Y el caso de los maestros, ¿cómo lo ves? Porque en algunos casos también se transformó en una cuestión de militar esta historia, ¿no? Y algunos padres no están de acuerdo. Una cosa los chicos, como vos planteás, una cosa que los maestros obliguen, no incluir como planteás vos, sino como obligar. ¿Eso cómo lo ves? No, yo no estoy de acuerdo que se obligue a ningún adolescente, a ningún estudiante en cualquier nivel educativo al uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Esto me parece que es una decisión individual de cada uno de los estudiantes. Sí, yo creo que pedagógicamente todas las herramientas que nos permitan llevar adelante debates en el aula de tanta actualidad, ¿no? Y muy importante para las nuevas generaciones, es importante que se lleve adelante, pero sin ninguna imposición, claro, sin ningún castigo por aquel adolescente, aquel estudiante que no quiera utilizar el lenguaje inclusivo. Pero imagínate, Paulo, todo lo que nos ha interpelado en el lenguaje inclusivo. No hablo solo de la X o de la arroba, sino también la inclusión, ¿no? Muchas veces hoy de el uso del femenino, del masculino, dejando en claro que el masculino no siempre incluye, o muchos sectores de nuestra sociedad no se sienten incluidos por el masculino. Y esto también ha permitido una fuerte reflexión de nuestra sociedad. Por supuesto, son procesos en construcción, ¿no? Por eso hay que dejar que madure en ese sentido el propio uso del lenguaje, que madure el uso social de estas herramientas, para ver cómo va a ser finalmente, si existe un esquema de aceptación social dentro de un lustro, una década, para la propia transformación del idioma, más allá que la propia Real Academia Española no lo acepta todavía. Hay que ver cómo es el proceso de cara al futuro. Buen día, Nicolás, soy Mariana Contartesi. Ahora, esta medida que toma el gobierno de la ciudad dice que es en función de que dieron tan mal los exámenes de lengua y de comprensión de lectura y que mucho tuvo que ver el cierre de las escuelas durante la pandemia, que por eso toman esta decisión. Digo, en un tiro por elevación te cuestionan la decisión de haber cerrado tanto tiempo las escuelas en pandemia. Bueno, creo que tiene que ser conscientes que transitamos un momento único que era la pandemia, ¿no? Y que todo lo que fue la suspensión de la presencialidad
se vinculó a esa problemática excepcional y que Argentina, y en particular la ciudad de Buenos Aires, como otras jurisdicciones como Jujuy y Misiones, en el 2021 tuvieron presencialidad durante todo el año. Hay inclusive jurisdicciones relacionadas al frente político que integra Horacio Rodríguez Larreta que no pudieron tener ningún día de clases en el 2020 por decisión de los propios gobernadores. En ese sentido, lo que yo creo que inclusive el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Este debate, más allá del uso que puede llevarse adelante en las aulas, puede ser inclusive positivo en el marco de las instancias de enseñanza y aprendizaje. Yo no creo que sea un tema central lo que han sido los resultados. Me parece que en ese sentido lo que sí hay que marcar es cómo priorizamos la inversión educativa, cómo logramos la distribución en un distrito rico como es la ciudad de Buenos Aires de computadoras, de soportes tecnológicos, de volver a distribuir libros en nuestras escuelas, ¿no? Una de las primeras medidas que nosotros tomamos cuando asumimos es retomar el Plan Nacional de Lectura con la adquisición de libros que lleguen a todas las aulas, porque parte del problema de los aprendizajes es que no se lee en la Argentina, y la responsabilidad indelegable de que los libros lleguen a nuestros hogares, pero que lleguen principalmente a las escuelas y se abran desde nuestra perspectiva, es de la escuela y es de la... Y entonces, digo, mirando a la distancia, ¿volverías a hacer lo mismo que hiciste con el cierre de escuelas durante la pandemia? ¿O hay algo que hubieses cambiado? Si nosotros tuviésemos, ¿no? La información, hubiésemos construido la información que se construyó a partir de la evidencia a lo largo del 2021 y 2022 en el 2020, claramente las decisiones hubiesen sido otras, ¿no? Pero también hay que contextualizarlo. Mariana, yo te doy un ejemplo. Creo que lo primero que deberíamos haber logrado en el 2020, en marzo del 2020, ha sido un cierre escalonado de las escuelas, no total como ocurrió en ese marzo en toda la Argentina. Ahora, yo te digo, ¿eso era posible? Y era muy difícil porque el temor social era enorme, al punto que, por ejemplo, una provincia como Jujuy había suspendido la presencialidad de las clases el 10 de marzo cuando no tenía ningún caso positivo, tenía un solo caso sospechoso. Con esto quiero decir, era un territorio desconocido, era una sociedad asustada, con enormes temores. Por supuesto, la evidencia fue lo que implicó para nosotros la toma de decisión. Y ahí muchas de las decisiones excedían al campo educativo y se relacionaban al campo epidemiológico. La última por hoy, Nicolás, ¿cómo ves al gobierno desde afuera con esta interna, esta discusión? Con mucha preocupación, ¿no? Con mucha preocupación porque los temas centrales no han podido ser abordados en una pandemia que profundizó muchos problemas estructurales, uno de los cuales es la inflación, que termina teniendo un impacto, carcome la calidad de vida de todos los argentinos, y yo creo que la ausencia de decisiones fuertes y concretas en muchos de estos temas dilatan la posibilidad de darle a la sociedad la respuesta que están esperando. ¿Pudiste volver a hablar con Fernández o no? No he retomado el diálogo con el presidente. Nosotros tuvimos marcadas diferencias a lo largo de la gestión, principalmente en el último tramo, que también tuvo un impacto muy fuerte en nuestro vínculo personal y no retomamos el diálogo. Muchas gracias por atendernos, Nicolás. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Buen día para Hasta usted. pronto, que estés muy bien. Nicolás Trota, charlando con nosotros. Lo íbamos a llamar por otro tema, porque su consultora hizo un trabajo donde la inflación de los trabajadores asalariados registrados fue de 5,4%.